Prompt, asistente, experto, agente, skill, cuál es cuál y para qué te sirve cada uno, es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio del podcast del Doctor Oso 101. Yo soy Antonio Salgado y como puedes escuchar, no ando todavía bien de la garganta, ya ha pasado casi un mes, pero ahí vamos. Hoy vamos a resolver algo que me llega seguido en mensajes privados, que también me preguntan en clase, etcétera, y es la siguiente pregunta. Antonio, escucho que hablas mucho de prompts, agentes, skills, asistentes, incluso, bueno, también en otros medios, en otros videos de YouTube, también lo hacen en otros podcasts, pero no entiendo qué cosa es eso. Me tengo que saber todos estos conceptos para usar la inteligencia artificial en mi negocio. Y la respuesta corta es no. Pero entender la diferencia sí va a hacer que puedas ahorrarte, obviamente, tiempo, dinero, esfuerzo, especialmente frustración. Y yo creo que el tema del dinero es importante, sobre todo ahora que Cloud ha lanzado Opus 4.7. Opus 4.7 se acaban los créditos o los tokens muchísimo más rápido y entonces la técnica de hacer prompts, de hacer skills, etcétera, etcétera, se va modificando porque ya no es una tarifa plana, ya es un cobro dinámico por uso. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en eso y eso también genera muchísima frustración, además de que te sueles acabar lo que te dan de tu plan, especialmente el gratuito, increíblemente rápido. Así que en los próximos minutos voy a darte un mapa completo, o más o menos completo, y al final te voy a dar algunos tips y trucos que te sirven para cualquier plataforma, cualquier modelo, cualquier actualización, aunque mañana vengan 3 o 4, como ha sido el caso de los últimos meses, y va a seguir siendo válido, ¿ok? O las modificaciones que tendrías que hacer, pues van a ser pequeñas a comparación de cuando ChatGPT cambió del 4o al 5, a las versiones 5 y a la más reciente 5.5, me parece. Entonces, pues sí hay algunas diferencias bastante importantes. Entonces, vamos a hablar primero del chunking cognitivo de Miller, 1956, y dice que el cerebro humano procesa mejor información en grupos pequeños. Entonces, lo que vamos a hacer es reducir la carga cognitiva y aumentar la retención a partir de estos 5 puntos que vamos a utilizar. Eso te sirve para poderla explicar, pero también te sirve para hablar de estas 5 cosas que tenemos que hacer en el tema de los prompts. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ello. Y vamos a hablar primero de los prompts. ¿Ok? Entonces, un prompt básicamente es una instrucción, es lo que le dice a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, redáctame un correo para cobrar a un cliente moroso. Eso es un prompt, pero es muy básico, es un nivel increíblemente básico, entonces podría darte casi cualquier cosa. Pero también es donde la mayoría de las personas cometemos nuestro primer error, porque es increíblemente vago. ¿Ok? Entonces, cuando tú le das una instrucción ambigua a un empleado nuevo, el empleado simplemente lo que hace es adivinar. Así que la inteligencia artificial también va a adivinar y normalmente cuando adivina lo hace bastante mal. Entonces, tenemos que pensar en el prompt como un briefing que le voy a dar, por ejemplo, a este nuevo colaborador que voy a tener, a un diseñador gráfico que estoy entrenando o que estoy contratando para la empresa. Entonces, entre más contexto le doy, va a dar un mucho mejor resultado. Entonces, aquí lo importante en el prompt tiene que ver con los puntos que comunicamos. Tiene que tener 7 puntos que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo más importante es el contexto y la forma en la que hago la pregunta. Esto es importante, no importa el modelo, no importa la actualización, lo importante es saber cómo preguntar y cómo pedir, sobre todo en Cloud, en Opus 4.7, como te decía. En esta actualización suele ser más literal, entonces si no eres bueno expresando la pregunta, muy seguramente te vas a frustrar con lo que venga en el resultado. Y entonces,
Pues tenemos estos 7 puntos que yo normalmente enseño en mis clases, justo para que te vayas habituando en cómo estructurar las preguntas o cómo estructurar estas cosas que le puedas decir. Un prompt, además, es algo que vas a usar a lo mejor una vez a la semana, quizá 2 veces a la semana, 2 veces al mes. Tendría que ser algo que no vas a usar de manera regular. Es una tarea única que tiene características muy específicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle una personalidad. Esto es, vamos a pensar en que tenemos la posibilidad. Y esto me encanta porque se abre así como esta posibilidad de tener expertos a tu disposición. Entonces le puedes hablar a todos los expertos que tú quieras. Yo suelo hablarle a Rory Sutherland, suelo hablarle a Gary Vaynerchuk, suelo hablarle a Jonas Berger, etcétera, etcétera, para que trabaje conmigo. Pero además no solamente le hablo a alguno de ellos, sino que le hablo a varios de ellos, ¿ok? La idea es tener a todos estos expertos que puedan darte distintos puntos de vista y que puedan inclusive hasta discutir entre ellos. Luego, siempre que tenemos una junta con expertos, lo que hacemos es darle un contexto. Esto es explicarles a todos estos expertos que tenemos en nuestra sala de juntas por qué les hemos hablado o para qué les hemos hablado, de qué se trata el proyecto, qué habría que hacer, qué hay que tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Porque el siguiente paso es darle la tarea a cada uno de estos expertos. Cada uno de ellos va a empezar a trabajar en algo. El siguiente paso es pedirles cómo van a entregar el producto. Si lo van a hacer en tablas, si lo van a hacer en bullets, que son estos puntitos, por ejemplo, en el PowerPoint, donde están los puntos, así les llamamos, bullets. ¿Y cuántas palabras va a tener cada bullet? Si quieres leer, si no quieres leer mucho, que te haga el resumen específico, en una tabla tipo Excel, por ejemplo, donde pueda darte todos los elementos y tú puedas visualmente hacer comparaciones o hacer correcciones, etcétera, etcétera. Luego le vamos a decir no está a lo mejor en el mismo orden que lo tengo aquí, pero lo que vamos a hacer es decirle una extensión. ¿Cuánto quiero de todo esto? Luego le vamos a decir o le vamos a dar unos límites, que sería lo que llamamos el prompt negativo. En el prompt negativo le doy límites o le doy instrucciones de las cuales no puede brincarse. Esto es, por ejemplo, evita ofrecer una cotización inmediata, evita hablar de mi competencia, no sé, cosas en ese estilo, ¿no? O céntrate en utilizar lo que te doy como texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene un tip. Casi siempre le damos un Excel, que no está nada mal, pero a veces le damos un PowerPoint, a veces le damos documentos en PDF, etcétera, etcétera. Y especialmente en Cloud, los otros no, podemos seguirlo haciendo, pero Cloud especialmente y sobre todo, si no cambiamos el modelo, porque podemos seleccionar Opus 4.7, Sonnet 4.7 o 4.6 y Haiku 4.5, Haiku hace tareas rapidísimas. No tiene que ver con que vaya a hacer un pensamiento profundo, que lo vaya a meditar más, etcétera, etcétera, que si lo hace Sonnet y que si lo hace Opus. Entonces, utilizando Haiku para estas tareas que pueden ser muy simples o muy sencillas, te ahorra mucho de esto. También si tienes de repente aplicaciones conectadas, desconéctalas y cuando las vayas a usar las vuelves a conectar, porque también va y busca en todo ello. Entonces, trata de ponerlo en un formato de Markdown, que es como un texto con formato, o simplemente en un archivo de texto para que no tenga que hacer el trabajo de hablarle a una aplicación, que abra el PDF, le lea el PDF, le dé la información y luego ya venga y trabaje. Entonces, ojo con eso porque eso te puede ayudar a ahorrar mucho dinero. Entonces, pues es lo que estábamos haciendo con el prompt, porque el prompt es esta tarea básica. Le damos todo esto y te voy a dejar algunos prompts más o menos sencillos. Ahora, ya decía yo con Cloud podemos hacerlo todavía más sencillo. Podemos hacer a lo mejor todos estos 7 puntos, pero no con tanto texto,
algo más corto, pero sí es importante que el contexto esté bien desarrollado porque eso es parte de los insumos que utiliza el prompt para poder generar y darte la respuesta, ¿ok? Porque eso es lo que hace un prompt, dar respuestas, ¿ok? Ahora, pues vamos a hablar de los asistentes o de los expertos. Vamos a cambiar de lámina. Y que básicamente es un metaprompt, ¿ok? Un metaprompt básicamente lo que hace es obligar al modelo de lenguaje, obligar a ChatGPT, obligar a Claude, obligar a Gemini, la que tú estés utilizando, con reglas la va a obligar a pensar de cierto modo. Piénsalo como un onboarding o piénsalo como la capacitación que le estás dando a una persona que acaba de entrar a trabajar contigo, un nuevo colaborador, o al becario que está haciendo sus prácticas contigo. ¿Qué es lo que hace todo esto? Bueno, pues básicamente darle un orden, una estructura para que lo piense de manera lógica o que siga un proceso que tú normalmente sigues o que has diseñado para poder trabajar. Entonces, lo que va a hacer es, por ejemplo, decirle, tu trabajo es responder correos en un tono formal y proponer fechas de pago. Y no va a hacer otra cosa que sea distinta a eso. Pero va a hacer esa cosa lo mejor que puede. La diferencia con un prompt es que el asistente ya tiene instrucciones bases guardadas y no tienes que repetirlas todas las veces. Simplemente lo que haces es darle un contexto para que pueda realizar la tarea que le estás dejando y que pueda ser completamente distinta a la que normalmente haces, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace. También puede confundirse de pronto con estos expertos. Estos expertos que están en distintas plataformas como GPTs, ¿ok? Estos GPTs son justamente estos asistentes personalizados y se usan para tareas que son más repetitivas. Esto es, si vas a tener una tarea o realizas una tarea más de 4 o 5 veces en la semana, es más, yo diría que con 6 veces que la hagas a la semana, o 3 veces al día, o 4 veces al día, o 5 veces al día, lo tienes que volver a hacer todas las veces, pues mejor usa un experto o este asistente. En OpenAI se llaman, o en ChatGPT se llaman GPTs, en Gemini se llaman gemas, y en otras, por ejemplo, en otras plataformas como Cloud pueden llamarse proyectos. También ya ChatGPT también lo tiene como proyectos, que puede hacer cosas un poquito más específicas para todo eso. Y vamos a ver en otros episodios un truco que es poner unos brackets cuadrados o unos eh, paréntesis cuadrados donde le dices para qué va a funcionar esto. Si, por ejemplo, si es personal, si es para trabajo, en mi caso, si es para dar clases, si son ejemplos, etc. Y entonces sí, el modelo de lenguaje no está confundiendo todas las personalidades que tengo y entonces se concentra en un tipo de tema y en un tipo de resultado de acuerdo a la tarea que le doy. ¿Ok? Entonces, pues es un asistente al que además le das conocimiento, no solamente le dices cómo se va a comportar. Esto es darle conocimiento. Vas a ver si tienes la versión pagada de ChatGPT, hay una sección en los GPTs donde tú lo puedes hacer. Ya una vez que le has puesto el nombre, que le has dicho para qué va a funcionar, que ya le has dado el metaprompt, más hacia abajo, lo mismo en las gemas, hay una sección que se llama conocimiento. Ahí lo que vas a hacer es subirle los archivos, por ejemplo, le puedes subir logotipos tuyos, le puedes subir documentos, ya te decía yo, preferentemente de texto, para que no tenga que abrir la aplicación de PDFs, pero si no, le puedes subir los PDFs directamente para que sea la primera información en la que se base para poder realizar el trabajo. Por ejemplo, yo hice una hoja membretada de mi negocio y se la puse como ejemplo. Y entonces puedo pedirle que lo que haya generado como cotización lo mande o lo ponga en el formato de cotización
y va a tomar esta hoja membretada, la va a llenar y la va a poner disponible para que yo la pueda descargar y mandar por correo electrónico. ¿Ok? Entonces, si tienes tareas que son muy repetitivas, pues lo mejor es que generes un GPT, una gema o un experto. Si ves aquí en la etiqueta, puedes usar las etiquetas, por ejemplo, que se usan en HTML cuando estás haciendo un sitio web, que abren y cierran y en medio lleva un texto. Puedes poner un doble numeral o puedes poner los paréntesis cuadrados. Esto básicamente lo único que hace, porque no lo interpreta, o bueno, más bien lo va a interpretar como el orden que tiene que seguir sin brincarse. La diferencia, por ejemplo, en un prompt podría brincarse la mitad del prompt para entregarte la tarea, podría brincarse algunas secciones del prompt, por eso de repente alucina o no te entregó el documento o lo que sea. Acá no, acá lleva paso 1, paso 2, paso 3. Es lo que significan estas etiquetas. El orden que debe llevar y puedes inclusive darle la instrucción de que no vaya a la siguiente tarea si no ha revisado la tarea anterior y la ha resuelto. Entonces va a ir trabajando paso por paso igual que lo haría tu asistente. Entonces, si el asistente es el empleado nuevo con las reglas claras, el experto es ese mismo empleado después de 3 meses de trabajar contigo. Ya sabe un poco más de tu empresa y entonces ahora sí ya puedes decir que te entiende un poco más. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué puedes hacer con eso? Por ejemplo, si tienes que generar documentos, catálogos, precios, manuales internos, son instrucciones que le puedes dar y esa es información que le vas a dar. ¿Ok? Entonces, un agente ya es otra cosa. Ya empezamos a hablar de otro tipo de semi-automatización, que podríamos empezar ya a hablar de automatización también, porque el agente es donde empieza a ponerse todo el asunto interesante. Un agente no solo va a responder, lo que va a hacer es actuar. Puede abrir una hoja de cálculo, puede enviar un correo, puede consultar una base de datos, puede esperar una respuesta y puede tomar decisiones por ti. La diferencia entre un asistente que te dice cómo deberías llamarle a este cliente y uno que ya mandó correo, agendó, dio seguimiento, actualizó el CRM, e inclusive en algunos casos ya muy modernos hasta hizo la llamada por teléfono. ¿Ok? Ahora, tengo que ser completamente honesto. Se oye muy bien, se lee muy bien en papel, en videos de YouTube es fabuloso, pero los agentes todavía tienen muchas fricciones técnicas. No son tanto así como pues ya lo conectas y ya, como diríamos hace muchos años en el tema de software, plug and play. Y no funciona bien para todos los negocios y sobre todo con tareas muy complejas, aún le cuesta mucho trabajo. Pero quizá en un par de años, yo creo, van a ser tan comunes como el correo electrónico. ¿Qué es lo que hacen estos agentes? Bueno, pues primero, no los puedes crear en la misma plataforma en la que, por ejemplo, generas un prompt o en la que haces un asistente o un experto. Es un poquito distinto. Hay otras plataformas que normalmente se llaman CLIs. Por ejemplo, está Google CLI, está Cloud CLI o Cloud Code, por ejemplo, donde, pues, a partir de ya sea una plataforma donde desarrolla software, un editor de código o de la misma terminal, pues tienes que decirle cuáles van a ser las tareas que va a ir resolviendo. Puede ser una serie de agentes que puedan trabajar de manera serial, uno detrás de otro. Una vez que se cumple una tarea, va y se realiza la otra tarea, y va y realiza otra tarea, y va y realiza otra tarea. O pueden ser en paralelo. Esto es, si las tareas no dependen una de la otra, pues todos van a trabajar justo al mismo tiempo. ¿Ok? Se utilizan con lenguaje natural, tú les vas dando las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer. También hay que darles ejemplos de cuál es un resultado que esperas. Pero también hay otras cosas que puedes ir haciendo, como conectarles tu correo electrónico. Entonces, una vez que ha realizado la tarea,
pues abre el correo electrónico, busca dónde se escribe el correo electrónico, llena los datos, escribe el correo electrónico y lo puede enviar en automático. ¿Ok? Entonces, los agentes, si tiene pocas tareas, las tareas son claras y es muy complejo, es muy factible que funcione muy bien muchas veces. Esto no te exime o no te salva de que tengas que revisar que el flujo de trabajo esté trabajando siempre bien. Ahora, esto también, y aquí no puedo decir que va a funcionar el 100% de las veces con todas las actualizaciones, pero sí puedes crear un modelo que de repente vaya y cuando salga una actualización, pues vaya y haga pruebas con esa actualización y te diga qué es lo que ha cambiado, pero como ya tienes esta otra base bien establecida en tu cabeza de cuál es el proceso que hay que seguir, tienes claro ese proceso, pues los ajustes suelen ser muchísimo menores. A esto le llamamos trabajo agnóstico. No importa la plataforma, no importa la actualización, en su base va a trabajar para cualquiera de todas ellas. Y lo importante siempre es tener una buena base. Y luego vamos a hablar de las skills. Una skill es una habilidad, vamos a decirle así, herramienta o tool, dependiendo de la plataforma que vayas a utilizar. Pero es una capacidad específica que orquesta a los agentes que se crearon antes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo una skill que me ayuda a revisar contratos. Yo no soy abogado. Pero antes de consultar a mi abogado, pues le pido a la skill que revise el contrato y me diga cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Obviamente no me va a dar una opinión legal, porque además algo que tengo que hacer en los skills es contextualizarlo, y esto es dentro de este contexto, a la hora de programarlo o a la hora de crearlo, le digo que son contratos en México y que hay que basarse en leyes mexicanas. Entonces esto lo limita y entonces de repente ya no me habla de contratos mercantiles en España o en Argentina, que es donde quizá nos parecemos ligeramente o coincidimos en muchas cosas, y entonces pues ya no me trae eso que pues, de repente, no sé, si lo centro a que sea mexicano o la ley mexicana de comercio, no sé, leyes corporativas en México, etcétera, etcétera, lo va a centrar mejor y entonces me va a poder dar una mejor opinión legal, que ojo, es una opinión. Con esta opinión yo empiezo a formarme un criterio que después puedo hablarle a mi abogado corporativo y decirle, oye, aquí está este contrato, noto que pasa eso, eso y eso y eso. Y ya él, con la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene, pues me va a decir si voy bien, si estoy mal, y va a poderme dar mejor una consulta legal, que ya no es una opinión, pero sí me va a dar una mejor consulta sobre ese tema. Lo mismo pasa con la programación. Si tú abres tu skill o instalas un skill que se dedique a arreglar código o a revisar código, no le pongas todo el código fuente que vas a utilizar. Vele poniendo pedacitos que tú creas, si es que sabes programar, que creas que pudieran tener problemas. Y entonces, pues estos estos skills, lo que van a hacer es revisarlo y decirte si hay un problema, si no hay un problema y las posibles soluciones que puedes aplicar. Pero, de nuevo, son posibles soluciones, no es la solución completa. ¿Ok? Entonces, los skills también tienen esta capacidad de buscar en internet, leer un PDF, hacer cálculos, consultar el clima, ejecutar código. Sin skills, pues es básicamente un agente que quizá tenga la capacidad y quizá tenga la posibilidad de hablarle a otro agente para que lo ayude a terminar de realizar un trabajo. El skill básicamente los orquesta y los va llamando de acuerdo al trabajo que tiene que realizar. Entonces va llamando a los expertos o a los agentes que va a ir utilizando cada vez. ¿Ok? Entonces, es como una forma de interactuar mejor. La analogía más clara, el agente es el empleado, los skills son los project managers que administran
a los agentes y las herramientas de trabajo que van a utilizar. ¿Ok? Y pues algunos... tips que te voy a dejar para que los puedas utilizar, pues tienen que ver justo con muchas de las cosas que habíamos estado platicando. Por ejemplo, el principio del rol, más el contexto, más la tarea y el formato. Esto es, pueden ser cortitos, pero lo más importante es el contexto, que le expliques por qué o para qué lo va a estar haciendo, que eso es muy importante. Menos tokens, más objetividad. Esto es saber preguntar. Y eso es de las cosas más importantes. Eso te va a dar mejores respuestas. Diseñar para el principio. No diseñes para la herramienta, diseña para el trabajo que en realidad se va a ir haciendo. Vamos a utilizar el principio de dotación, donde pues valoramos más lo que tenemos que lo que podemos obtener. Entonces, cuando alguien crea su primer asistente, y esto es bien importante, pues muy seguramente es más fácil que lo posea psicológicamente, se anime y empiece a crear más. Entonces, pues esos son los tips que te dejo. Y pues muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Si tienes preguntas, por supuesto que las puedes mandar, me puedes contactar y pues las iremos viendo en el camino. Voy a dejarte algunos ejemplos de prompts que están optimizados y especialmente sobre o para Opus 4.7 que pueden servirte si no quieres hacer prompts muy largos. Entonces, pues nada, sean buenos y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.